denominada esta pequeña actividad sobre las 5 solas de la Reforma, en honor a los, ¿cuántos vamos ya? ¿500 qué? 7, 8 años. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 507 años de la Reforma Protestante. Entonces, esta actividad tiene el propósito de ser un poco informal. Así que interrúmpame, estén en desacuerdo conmigo y platiquemos, ¿verdad? En la medida en que nosotros podamos interactuar más, así de enriquecedor será también el espacio. Eso lo sabe de primera mano Joel, ¿verdad? Entonces empezamos. Solamente antes de empezar como tal, vamos a ponernos en manos del Señor. Oremos. Señor, en esta hora, gracias porque nos permites tener este espacio de meditación, que aunque tiene que ver con tu palabra, Señor, que tiene que ver con la historia de la iglesia, está profundamente arraigado en tu corazón, Señor. Cuando decidiste usar unos hombres débiles, frágiles, con muchos defectos y pecados, Señor, pero lo hiciste para gloria tuya. Y hoy recordamos ese momento a través de esta pequeña conferencia que ponemos en tus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos que está acá, a las iglesias que representan también. Alabado sea, Señor, en medio de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a revisar las 5 solas de la Reforma. No sé qué tanto contexto tendrán de las 5 solas, pero estas son. ¿Qué dice acá? Vamos a ver, sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Están en latín porque el latín era la lengua vernácula de los teólogos hace 500 años. El latín casi ya no se hablaba, pero el latín se utilizaba para los documentos cristianos en ese entonces. Y por eso lo de esa manera. ¿Qué significa? Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Y ahí hay una pequeña, a manera de resumen, una pequeña oración que dice qué es lo que significa. La primera sola escritura dice, la Biblia es la única autoridad suprema en materia de fe y práctica. La segunda dice, la salvación es solo por la fe, sin necesidad de obras. Sola gracia, la salvación es un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Solus Cristo es el único mediador y salvador de los hombres. Y por último, toda la gloria es solo para Dios en todas las cosas, especialmente en la salvación. Estas son las 5 solas. No sé qué tan familiarizado estaba con estas declaraciones, pero un poco acerca de lo que son, me tomo prestado esta definición de Matthew Barrett, un teólogo bautista, que dice, estas 5 declaraciones de la fe evangélica se encuentran en el centro de lo que distingue la teología de la Reforma de la teología de la Católica Romana en el siglo XVI. Las 5 solas forman el núcleo de la fe evangélica. No solo captan el Evangelio de Jesucristo y explican cómo ese Evangelio se arraiga en el pecador, sino que también definen dónde reside la autoridad de ese Evangelio y con qué fin se predica y se proclama ese Evangelio. Eso dice Matthew Barrett. En pocas palabras, las 5 solas han sido el resumen de por qué nosotros no somos católicos. Un poco de historia, nosotros hace 500 años es la fecha simbólica. Se dice que Martín Lutero hace 95 tesis y las clava en la Catedral de Wittenberg. ¿Qué tan cierto será eso? Bueno, últimamente se ha puesto en tela de juicio que eso realmente haya pasado. Pero supuestamente la leyenda dice que Martín Lutero estaba en desacuerdo con alguna de las cuestiones de la Iglesia Católica Romana y escribe 95 tesis. Esas 95 tesis no son como las tesis que nosotros conocemos hoy. No sé quién ha terminado una licenciatura o algún profesorado y se presentan tesis grandes, ¿verdad? Hasta uno las empasta y sirven para pegarle a los patojos. Pero esas tesis no son lo que nosotros hoy, en ese entonces, conocían como tesis. Las tesis son declaraciones. Si ustedes leen el documento de las tesis, serán 3 hojas y mucho. Eso escribe Lutero y lo clava en la puerta de la catedral de Wittenberg. ¿Qué fecha fue? ¿Alguien recuerda?
el 31 de octubre de 1517, porque se supone que al día siguiente, que era el Día de los Santos, la gente iba a pasar por la catedral e iba a verla. Sin embargo, el documento estaba en latín, así que estaba supuesto para que lo vieran los teólogos y lo discutieran, no para que lo viera toda la gente, porque la gente no hablaba latín, hablaba, en ese entonces hablaba ese alemán antiguo. ¿Cuál es el móvil de Martín Lutero? Martín Lutero era un monje, les voy a hacer preguntas, vamos a ver qué tan empapado. ¿De dónde era Martín Lutero? ¿Qué nacionalidad era? Alemán, era alemán, ¿verdad? Entonces, este monje alemán, que era un hombre alemán, tiene un problema con una experiencia que vivió. Él regresaba de un viaje y tuvo una experiencia con la muerte, con unos rayos y una tormenta, y se tira al suelo y ora y le dice, Señor no dice, Santa Ana, si me salvas, me hago monje. Su papá quería que él fuera abogado y él termina siendo monje por esa cuestión de una vana promesa a un santo. Y se termina enrolando en el monasterio, aquí dice en el monasterio agustiniano en 1505. Después empieza sus estudios en la Universidad de Erfurt entre 1505 y 1511 y en 1507 se ordena o lo ordenan como sacerdote y en 1513 y 15 le dan la cátedra de Romanos y la cátedra de Gálatas en la universidad. Él tiene que enseñar Gálatas y tiene que enseñar Romanos en la universidad. Por ese entonces llega una persona que se llama Johann Tetzel de parte del Papa. El Papa quería construir la Basílica de San Pedro, pero necesitaba dinero. Y entonces lo que le pide a Tetzel es que vaya a vender indulgencias. ¿Alguien recuerda qué son las indulgencias? Son baratas por si alguien necesita. En serio son baratas. Cuestan como $2, $3. Sí. Entonces, Johann Tetzel empieza a vender las indulgencias, a vender estos permisos para remisión de pecados enviado del Papa y empieza en las ciudades de Alemania. Alemania no era un país, pero las ciudades tenían el mismo idioma y se parecían mucho, así que tenían ese mismo recorrido. Martín Lutero empieza a tener un malestar en cuanto a lo que está sucediendo y lo que hace es empezar a estudiar la Biblia y lo que quiere también es decirle al Papa, mira lo que están haciendo acá. Están vendiendo el perdón de pecados. Una de las cosas que decía Tetzel es, ustedes pueden violar a la misma Virgen María que una indulgencia los puede perdonar. O también ellos se les invitaba bueno, una persona quería cometer un pecado, hacer un robo, y fue con Tetzel y le dijo que si le servía la indulgencia. Dijo, sí, entonces te compro una y me perdonas ese pecado que voy a cometer. Y esas eran las cosas que tenía Tetzel. Tetzel también se inventó un estribillo, una especie de jingle, como una canción de, de ventas, ¿verdad? Que decía, en el momento en que la moneda cae en el fondo del cofre, en ese momento sale un alma del purgatorio. Entonces esas cosas empiezan a molestar a Martín Lutero. Martín Lutero también tiene un viaje a Vaticano, que no era Vaticano como tal, sino a la ciudad, al lugar donde vivía el Papa, y él piensa que va a encontrar la Nueva Jerusalén. Y se da cuenta que hay una ciudad del libertinaje entre los sacerdotes. Y el Papa también, otro gran libertino. Y empieza a molestarse, hasta que recibe la cátedra de Romanos y de Gálatas, porque tiene esa incomodidad con la Iglesia Católica Romana, que en ese entonces solo estaba la Iglesia en Alemania, era la única que existía. Un gran error que nosotros cometemos es pensar que es la única iglesia que existía. En términos generales, la iglesia solo es una. Pero en términos prácticos, hay iglesias locales. En Alemania estaba la Iglesia Católica Romana, pero en otro lado del mundo existía la Iglesia Católica Ortodoxa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos que nuestra historia se remonta hasta Martín Lutero, realmente es algo equivocado. La Iglesia siempre ha sido parte del plan de Dios. Entonces Martín Lutero empieza a tener estas dificultades y tiene dificultades personales también. Él tenía un problema de saberse perdonado.
Él se confesaba hasta 8 horas con su respectivo sacerdote, y cuando terminaba de confesarse decía, tal vez no fui lo suficientemente sincero, y regresaba y se volvía a confesar. Hacía penitencia, hacía todo lo posible, por eso va a Roma, porque quiere hacer penitencia, es una promesa que le hace a Dios, y no encontraba sosiego en sí mismo, y todo esto empieza a ser un caldo de cultivo hasta que estudia el libro de los Salmos, estudia Romanos y estudia Gálatas, y se da cuenta de las grandes frases que dice, mas el justo por la fe vivirá. Hoy sí, hermanos, ¿en dónde están esos textos, aparte de Romanos y Gálatas? Solo uno. Hay dos lugares. En Hebreos es uno. ¿Y el otro? Joel. Sí, Pablo cita el Antiguo Testamento. Casi. Habacuc. Habacuc. Por si, Habacuc. Por si necesitan un nombre para un nene o para un nieto, ahí está. Habacuc. Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. Y entonces estas palabras resuenan en el corazón de Lutero y escribe las tesis. Y para 1517 hace estas tesis sobre las indulgencias y le pide al Papa que reconsidere todo lo que está pasando. Y esas tesis es una crítica a la iglesia de su tiempo. Yo no quiero enfocarme en las tesis porque no es de las tesis, espero alguna vez hacer una de las tesis, pero lo que hace Lutero es decirle al Papa, mire, ¿por qué no perdona pecados de una buena forma? Si usted puede perdonarlos, ¿no? Me parece que no. Tesis número 6, ahí mencioné algunas. Solo la palabra de Dios tiene algún tipo de autoridad. Lutero todavía no se anima a hacer grandes, grandes manifestaciones de este nuevo descubrimiento de la palabra, sino que va con cuidado y si ustedes leen las tesis, Lutero no parece evangélico. Lutero es otro monje diciéndole al Papa que reconsidere su postura. Por supuesto que el Papa no está ni siquiera pensando en cambiar su vida libertina. Ese no es el propósito del Papa en ese entonces. Entonces presenta las tesis y le llega la noticia al Papa y al Papa no le importaba un pequeño monje que había ahí en Alemania. Así que le manda a los cardenales, al cardenal, que empiece a resolver el asunto. Y empieza a tener debates para resolver este asunto. Y un debate importante es el debate de Leipzig. En este debate de Leipzig se habla de la salvación por gracia. También no lo vamos a ver, pero él empieza a tener algunas intervenciones con algunos colegas teólogos y él defiende la gracia en el debate de Leipzig. Escribe un libro que se llama La libertad del cristiano en 1520 y para este tiempo ya está casi completamente convencido de que el Papa no puede perdonar pecado, que la palabra del Señor es la única autoridad real e infalible. Y hay muchas cosas que Lutero empieza a madurar en su pensamiento. Tanto ha sido el revuelo para 1520 que el Papa ya manda una siguiente comisión, pero para excomulgarlo. Y entonces le manda la bula, una bula es un documento, que es solamente eso, un documento, declaratorio que esta bula se llamaba Exsurge Domine. Y Exsurge Domine lo que hace es decirle a Lutero, Lutero, tú eres un hereje y estás excomulgado. Y si no te arrepientes, ¿no? Lo que hace Lutero es quemar la bula y le dice, y simbólicamente dice que le debe tanta autoridad al Papa como se la debe al Anticristo. Eso dice él. Martín Lutero. Quema la bula y después lo citan supuestamente a tener un debate sobre sus ideas, porque supuestamente el Papa considerará sus ideas, y eso es la dieta de Bonos. Y cuando llega la dieta de Bonos, se da cuenta que lo que quieren hacer es obligarlo a que se retracte. No le dan ninguna oportunidad para defender nada y dice, son otras célebres palabras, que su conciencia está cautiva de la palabra del Señor. Es una cita que vamos a ver en un momento. Pero eso
La reforma protestante está íntimamente ligada a la vida de Lutero. El desarrollo de las 5 solas está íntimamente ligado al pensamiento de Lutero. También quería colocarlo, pero no lo terminé no haciéndolo, que el pensamiento de Lutero termina siendo un pensamiento de teólogos cristianos mucho antes, ¿sí? No es una innovación para el siglo XVI, pero bueno, eso lo vamos a ver en otra ocasión. Ahora vamos a revisar los principios. ¿Qué significa cada uno y en qué momento de la vida de Lutero también fue naciendo? Y hoy ya lo tenemos como una verdad, porque ¿por qué decimos hoy la Biblia es la palabra de Dios? ¿De qué cuenta? Eh, ¿Cuántos libros tiene la Biblia de los judíos? Bueno, 5 tiene la Torá, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el libro principal, es cierto. Pero faltan los profetas y faltan los escritos, que son 39 para nosotros, porque dividimos Samuel y dividimos Reyes y dividimos Crónicas. Y dividimos también Esdras y Nehemías. Para ellos es solo un Samuel, entonces de los 2 libros, solo hay un rollo de Samuel, un rollo de Reyes, un rollo de Crónicas, y Esdras Nehemías es un solo rollo. Y también los profetas menores todos están en un solo rollo, se llama el libro, el rollo de los 12 profetas menores. Entonces, la Biblia de Hebrea solamente tiene nuestros 39 libros del Antiguo Testamento, y para ellos son 22 libros, uno por cada letra de su alefato. Bueno, eso es nosotros. ¿Cuántos libros tiene la iglesia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia de la iglesia evangélica? 66. 27 del Nuevo más los 39 del Antiguo. ¿Cuántos tiene la de la iglesia católica? ¿Cuántos? ¿Alguien viene aquí de contexto católico romano? 73 creo que son, o 74. Tienen 7 más, 39, 26. Bueno, hay otras tradiciones cristianas también. La iglesia copta tiene más libros que la iglesia católica romana. Pero vamos en orden. La iglesia ortodoxa tiene más libros que la iglesia católica romana. La iglesia copta tiene más libros todavía. La iglesia siríaca tiene más libros. La iglesia armenia tiene más libros todavía. Entonces, vemos que para este entonces, el tema de qué dice la palabra de Dios como la Biblia, no es algo que se han puesto se han sentado a determinar qué realmente es la Biblia. Porque para el tiempo de Lutero hay varias Biblias. Hay algunas tradiciones que tienen tercero de Esdras y cuarto de Esdras, o también llamado el Apocalipsis de Esdras. Tienen más salmos, el Salmo 151, tienen, ¿qué otra hay? Eh, Tienen, bueno, han visto la Biblia Católica Romana, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, tercero de Macabeos, tercero ya no lo acepta la Iglesia Católica Romana, y cuarto de Macabeos. Y así hay la oración de Manasés. Hay otros libros que, eh, recuerdo que en la conferencia pasada sí hablamos un poco de eso, pero el tema de la escritura todavía no ha sido platicado entre los cristianos en ese entonces. Todavía hay una cuestión abierta en determinar qué es la palabra de Dios. Hasta que Martín Lutero se pregunta, este es el punto, ¿quién es la autoridad? Él quiere saber quién dice la verdad, quién es la verdad. El conflicto que tiene Lutero es, ¿tiene el Papa la autoridad para perdonar pecado o no la tiene? ¿Por qué no la tiene? ¿Por qué?
¿Y cómo sabemos que solo Cristo y Él no? Por la palabra. Entonces dice Lutero, necesitamos empezar a hablar sobre quién es la autoridad máxima. ¿Quién? Después de este movimiento de la Reforma vino un movimiento de la Contrarreforma, que es un movimiento de la Iglesia Católica Romana, y lo que dijo la Iglesia Católica Romana fue, si ustedes no tienen una autoridad, se van a dividir. Y así como Anás profetizó, siendo como era, profetizó también la muerte de Cristo, también la Iglesia Católica Romana profetizó una de las partes más oscuras de la Iglesia Evangélica, que es su segregación, ¿verdad? Su división. Y es que, pongámonos a pensar, tiene lógica. A veces necesitamos quien diga que sea un árbitro y que diga que esto sí, esto no, esto está bien interpretado, esto está mal interpretado. No se equivoquen también. Los debates antes de Lutero también existían y los desacuerdos, muchos desacuerdos. ¿Por qué nosotros, todos aquí tenemos una autoridad? O cuando ustedes hacen interpretación, como dicen, esto es verdad y esto es mentira. Por la Biblia, sí, pero todos leemos la Biblia, ¿no? Ah, porque Dios, todos le pedimos a Dios que nos ilumine. Pero ¿y por qué llegamos a diferentes conclusiones? Entonces, esta era la cuestión que tenía Martín Lutero en cuanto a qué es la autoridad. Y hay un autor que se llama Arcis Sproul, y él dice que entre los reformadores dijeron, todos tienen la responsabilidad de interpretar la escritura, pero nadie tiene el permiso para malinterpretarla. Eso es delicado. Y es cierto, pero es delicado. Así que desde ya nos pone una reflexión a nosotros. Necesitamos entender que si bien no tenemos una autoridad física, que el Señor nos ponga a nosotros la responsabilidad, es una obligación y un privilegio hacerlo bien. Cuando estudiamos la palabra, hacerlo bien. ¿Dónde vemos el punto de quiebre en la historia de la iglesia, en la vida de Lutero? En la dieta de Worms. Lutero se abandona a las Sagradas Escrituras, le obligan y le dicen, ya te excomulgaron, necesito que pares de escribir tus libros, de escribir tus ideas y que te retractes. Y Lutero dice, deme un día para pensarlo. Lo piensa, llega el día siguiente y dice esta frase, a menos que esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. No puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Desde ese entonces los seguidores de Lutero, los cristianos que empiezan a ver las ideas de Lutero, también empiezan a ver el principio de autoridad de la iglesia en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la autoridad en la Iglesia Católica Romana? El, el Papa, el magisterio es el magisterio que son los gobernantes, el clero, el alto clero y la tradición. Esa es la autoridad de la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál es la autoridad de la Iglesia Ortodoxa? Los patriarcas y la tradición también. Y de las demás, la Iglesia copta, la Iglesia siríaca, la Iglesia armenia, también son sus propios patriarcas u obispos y la tradición. La Iglesia Católica dice el Papa y nosotros decimos las Sagradas Escrituras. Esa es la diferencia y así se gesta el movimiento de la Reforma Protestante sobre el primer principio que es el de solo la Escritura es la autoridad máxima. ¿Dice eso la Escritura? Adelante.
Si en 1517, cuando clava las tesis, él tiene la ilusión de que el Papa lo escuche. Y lean las tesis y van a decir que Lutero ama todavía al Papa. Lutero se enoja cuando le envían la bula. Ahí se enojó. Un día antes de recibir la bula, Lutero todavía tenía cariño al Papa. Pero en el momento en que le llega la notificación, usted está excomulgado, arrepiéntase o sufra las consecuencias, se enoja y la quema y hasta le dice que es el anticristo. Y por supuesto eso es en 1519. Para 1521, él y el Papa divorciados completamente. Aunque asiste a la dieta de Worms, porque en su corazón está eh, que la iglesia se reforme. Ese era el propósito. ¿Tenemos nosotros razones para pensar que hay alguna autoridad suprema humana? Y es que la misma palabra se auto-autentica o se auto-reafirma. ¿Quién valida la autoridad del presidente? La población, ¿verdad? ¿Quién más? El Congreso que lo juramenta. Bueno, pongamos el Congreso. ¿Y al Congreso quién lo puso como autoridad? La población otra vez. Pero ¿y quién lo juramentó? ¿Quién juramenta el Congreso? Entre ellos mismos. El Congreso mismo. Entonces, si uno va entre autoridades, ¿verdad? Vamos aquí al Congreso y está la persona que abre la puerta. Mire, usted, voy a entrar. No, no puede pasar. ¿Y usted quién lo puso acá para restringirme la entrada? Mi jefe. Llámeme a su jefe. Déjeme entrar. No. ¿Y a usted quién lo puso aquí por dueño de la entrada? Mi jefe, va a decir. El gerente general. ¿Y quién puso al gerente? El diputado. ¿Y el diputado? El diputado presidente. ¿Y al diputado presidente? El mismo. O entre los diputados. Entonces llega un tope donde alguien se tiene que auto-autenticar. ¿Qué es lo que se auto-autentica? Solo la palabra. ¿Quién elige al Papa? Entre ellos. Ellos dicen, el Papa tiene la autoridad. ¿Y quién lo dice? Yo lo digo. No, no, yo mismo no, a mí me eligieron. ¿Y quiénes lo eligieron? Entre ellos. Lo mismo. Entonces, ¿pueden ellos elegirse según la palabra? La única que tiene la capacidad para autoautenticarse o autoafirmarse es la palabra del Señor. ¿Quién dijo que la Iglesia Católica Romana a veces dice, la Iglesia puso la palabra de Dios? La Iglesia no puso la palabra de Dios. No la hizo. La Iglesia la recibe la palabra de Dios, que es diferente. Y tenemos 3 citas significativas. Toda escritura es inspirada por Dios. Esta declaración es suficiente. Toda la escritura. ¿Qué tenía en mente Pablo cuando dice toda escritura? La Biblia. Los 39 libros. Los 39 libros del Antiguo Testamento. No tenía primero de Macabeos, segundo de Macabeos, tercero de Macabeos, segundo de Esdras, tercero de Esdras. No tenía en mente Pablo porque no era la Biblia de Pablo. Esta Biblia le llamamos el Tanaj o la Tanaj. Tampoco el Nuevo Testamento completo. Entonces, ¿de dónde nosotros creemos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Ya tenemos la primera parte, ya autenticado el Antiguo Testamento. ¿Quién me dice a mí que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? El Nuevo. El cumplimiento de las profecías. Pero hay por lo menos 2 referencias del Nuevo Testamento. La primera es de nuestro Señor Jesucristo, en que ellos, los apóstoles, los enviados, serían quienes enseñaran todas las cosas que Él nos había mandado. Y eso es lo que tenemos. En el Nuevo Testamento son todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y la segunda referencia, tal vez una tercera, que lo vamos a ver en un momento,
La segunda es la de Pedro. Segunda de Pedro, yo les invito a revisar nuestro estudio de Segunda de Pedro, pero Segunda de Pedro tiene, en su primer capítulo habla sobre la autoridad del Antiguo Testamento y en su segundo capítulo habla sobre la autoridad del Nuevo Testamento. Porque dice, los profetas y nosotros, se incluye. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Aquí cito primera de Pedro, pero es segunda de Pedro, capítulo 2, donde habla de que el testimonio que ellos vieron, lo que ellos vieron y lo que escucharon nos está presentando. Y cualquiera que se ampare en la profecía del Antiguo Testamento y lo que ellos están diciendo, tienen la salvación segura. Primera de Pedro 1:25, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y ahí tenemos otra referencia general, el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta declaración de ser lámpara y lumbrera no se hace de ninguna otra persona. Nada es lámpara, nada es fuego, nada es espada, nada es martillo. Esas son referencias de la palabra, ¿verdad? La palabra es como una espada, es un martillo, es fuego. ¿De qué se dice eso solamente? De la palabra. Se autentica. Así que, ¿cuál debe ser nuestra base siempre? La palabra de Dios. Es porque la palabra lo dice. Si alguien me lo dice, bueno, demuéstreme usted que usted no se equivoca. Y entonces le voy a creer. La palabra dice, pero la contrarreforma dijo, no, si la Biblia no dice que solo la Biblia es la autoridad, la máxima autoridad. Vean lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, manteneos firmes y guardad las tradiciones, dicen eso. Ahí dice, tradiciones que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está, tradiciones. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué piensan? ¿Qué le dirían a un católico? Mire, el católico casi no lee la Biblia, pero cuando la lee es para pelear. Así que conoce estos textos. Aquí lo que Pablo está diciendo es, yo di tradiciones, guárdenlas, manténganse firmes y guarden esas tradiciones que han aprendido, las que les dije y las que escribí. Tradiciones, sí. Bueno, la pregunta sería, ¿dónde están esas tradiciones? ¿Cuáles son? Convenientemente, las tradiciones a las que ellos se refieren son las que han autorizado ellos mismos, ¿verdad? Mediante concilios y bulas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Guarden las tradiciones que les he dicho y que les he escrito. Si somos históricamente minuciosos o precisos, le decimos, ¿dónde están? ¿Dónde creen que están las tradiciones de los apóstoles? En las escrituras. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde están escritas esas tradiciones? En la palabra. Las escribieron. Sí. Yo revisé el texto griego y puede ser traducido como enseñanza o como tradición. Es que ahí viene el juego de palabras. Cuando el feminismo dice interrupción del aborto, es un juego de palabras para esconder que realmente están diciendo asesinato, ¿verdad? O cuando dicen inclinación sexual, dice la ideología de género, ¿no? Eso es pecado de homosexualidad. Ahora sí estábamos hablando la vez pasada, ¿verdad, Joel? Él es una persona homosexual, no, él es un hombre, ¿verdad?
No es una mujer trans, no, es un hombre vestido de mujer, mutilado. Eso es lo que es. Hablemos lo que es. Entonces, ¿qué es aquí la palabra tradición o sí, la palabra tradición o enseñanza? No nos dejemos manipular. Es la enseñanza, pero ¿dónde está escrita? Está escrita en la palabra, en las cartas. Él dice, Pablo, atiendan lo que yo les escribí y lo que les hemos enseñado. ¿Y dónde quedó constancia de eso? En las cartas también de los otros apóstoles. Santiago, bueno, Timoteo le escribió Pablo también, pero Santiago, Judas, Juan, Pedro, Lucas, la tercera parte del Nuevo Testamento la escribió Lucas. ¿De quién aprendió Lucas? De Pablo, si con Pablo estaba. Entonces, Marcos con Pedro. Sí, Marcos parece que escribe la primera carta y Silas escribe la segunda parte, la carta, y de acuerdo con un cristiano de la antigüedad llamado Papías de Hierápolis, no se llamaba Hierápolis, era su origen, pero él dice que Marcos escribió fielmente todo lo que Pedro le dijo. ¿Cómo Marcos sabía todo lo que el Señor vivió? No sabía. Pedro se lo contó. Aunque, no sé si recuerdan una parte de Marcos donde hay un hombre que lo agarran y sale corriendo, estaba vigilando lo que estaba pasando con nuestro Señor en la última cena, y lo agarran y sale corriendo desnudo. ¿Se recuerdan de ese texto? ¿Han leído Marcos? En Marcos van a agarrar a nuestro Señor Jesucristo antes de morir, y hay un hombre, Marcos cuenta que hay un hombre un joven que está viendo, y también lo agarran, y lo agarran de la ropa y él sale corriendo desnudo. Y ahí se acaba la historia. Y uno lee Marcos y dice, ¿por qué está esto acá? ¿Qué tiene que ver? Entonces se cree que es Marcos quien cuenta su propio testimonio, porque su madre fue una cristiana importante en el primer siglo. Él se cree que fue Marcos, porque Marcos es alguien bastante tardío. Marcos escribe de tradición de Pedro, Lucas escribe con una gran investigación, él lo dice en su primer tratado, en su segundo tratado, Lucas, el Evangelio y Hechos, es lo que tenemos, ¿verdad? También tenemos, sí, ¿verdad? Santiago y Judas, que son nosotros no apóstoles. Ahí están. ¿Dónde hay otra tradición? Si fuera una tradición apostólica sería palabra del Señor. Eso lo definieron los primeros cristianos. Vamos a decir qué es apostólico y qué no es apostólico. Decidieron que Hebreos, sin que nadie sepa quién lo escribió, eso era también enseñanza apostólica. Y por eso lo metieron al canon. ¿Verdad? Si ustedes revisan las tradiciones de la Iglesia Ortodoxa, tienen otras tradiciones que ellos mismos autorizaron. Los armenios tienen otras tradiciones que ellos mismos autorizaron. ¿Y qué es seguro para nosotros la tradición apostólica correcta? El Nuevo Testamento. Por carta, las que tienen su nombre. Y por boca, la que se escribió posteriormente por mano de otros que no eran apóstoles. ¿Han leído Hebreos? Hebreos dice, yo personalmente creo que Hebreos no lo escribió Pablo. Les voy a decir por qué. Pablo se esfuerza mucho para que la gente crea que él es un apóstol. Primera de Corintios y Gálatas. Se esfuerza mucho. Acompáñenme a Hebreos capítulo 2. Y él dice, yo vi al Señor, yo no le consulté a nadie, ni a Pedro, ni a Santiago, a mí el Señor se me apareció. Pero vean lo que dice Hebreos capítulo 2. Dice Hebreos 2, 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Jesús, ¿verdad? Lo primero que el Señor dijo, esta salvación, nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros
y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. De acuerdo con Pablo, él mismo escuchó al Señor y nosotros sabemos por hechos que él mismo hizo un milagro. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, el Señor anunció el Evangelio y los que oyeron al Señor e hicieron milagros por el Señor también anunciaron el Evangelio. ¿Qué está haciendo el autor de los Hebreos? Me parece que no es Pablo, porque Pablo en Gálatas dice que él fue enseñado por el Señor y él mismo hizo milagros. Entonces me parece que este es un cristiano de tercera generación que escucha qué hicieron los apóstoles y lo pone por escrito. Personalmente creo que es Bernabé. Si tuviera que ponerle un nombre, Bernabé era un levita. Hebreos habla de los levitas y Pablo ha hecho milagros juntamente con Bernabé. Así que me parece que Bernabé cumple estos criterios. Él escribió las tradiciones que aprendieron. Y así tenemos los otros libros. ¿Qué dice más la Iglesia Católica Romana? Hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Bueno, eso es un poco obvio, ¿verdad? Que lo que Juan dice al final de su evangelio. Nuestro Señor Jesús hizo muchas cosas que no fueron escritas. Por lo menos su infancia, su adolescencia y su primera juventud. Pero ¿y dónde están? No se sabe, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si los primeros cristianos hubieran encontrado testimonios de Jesús? ¿Qué hubieran hecho? Lo hubieran incluido a la Biblia. Todo lo que encontraron de nuestro Señor lo metieron a la Biblia. Por eso tenemos 4 evangelios que hablan muchas cosas similares, porque es todo lo que ellos documentaron y dijeron, esto es real de nuestro Señor. Así que si hay otras cosas, dice acá que no se escribieron y nadie sabe cuáles son. Pero no importa, porque tenemos las que sí se escribieron. Ese es el punto, ¿verdad? Eso es sola escritura. Por eso solo la escritura y no las tradiciones ni los hombres son parte de nuestra autoridad. No pueden serlo. Nos equivocamos, los hombres se equivocan. La Iglesia Católica Romana dice que también el Papa y la tradición. La tradición, ellos la autorizaron, nosotros decimos la tradición verdadera está en el Nuevo Testamento. Y en cuanto a la autoridad humana, en el Sexto Concilio Ecuménico de Constantinopla II, excomulgaron a un papa. Era Honorio I. Lo declararon hereje. Entonces, ¿qué descanso tendríamos nosotros sobre una iglesia que excomulga a sus propios dirigentes? Y así tenemos también en la Edad Media la historia de los 6 papas. Hay 2 líneas apostólicas y ¿cuál es la verdadera? La que les convino en ese momento. Así que pasamos al siguiente, que es la sola fe. Somos salvos solo a través de la fe sin necesidad de obras. El asunto del conflicto era, ¿puede el Papa perdonar pecados? ¿Pueden las bulas ganar el cielo? ¿Pueden las bulas ganar el cielo? Bueno, ya dijimos que el Papa no puede decir que las bulas. ¿Qué dice entonces la palabra? Lutero empieza a dar la cátedra de Gálatas y Romanos y en lugar de encontrar que el Papa podía perdonar pecados, lee todo lo contrario. ¿Qué es lo que lee Pablo? ¿Qué es lo que lee Lutero en Pablo? Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. ¿Qué dicen estos textos? Ahí dice, ¿verdad? Más el justo por la fe, dice, por la fe. ¿Tenemos nosotros razones para pensar que somos salvos aparte de otras cosas? Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley.
Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Claro como el agua. Ya que hemos determinado que solo la palabra puede ser nuestro fundamento, ahora nos remitimos a la palabra y no solo no habla de ninguna justificación por medio de bulas o por permisos papales, todo lo contrario, nos dice solo la fe sin obra. Pero como la Iglesia Católica Romana es creativa, también dio su propia postura y dice, no, en la Biblia hay otras cosas. Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es literalmente lo contrario que dice el apóstol Pablo. ¿Qué hacemos con esto? Literalmente dice lo contrario. Dice, el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. En Cristo Jesús. Adelante. Una forma de considerar eso, porque eso se cae en la sala anterior. Si decimos que esto contradice lo que Pablo dice en cartas, entonces votamos también la primera sola de la escritura, ¿verdad? Que toda la escritura encontrar una interpretación que no debe contradicir. Claro. La Iglesia Católica Romana sí cree que la Biblia es palabra de Dios. Lo que no cree es que sea la máxima autoridad y que el canon, el número de libros, sean los mismos que los nuestros. Eso es lo que él cree. Entonces, este es un mal de entre personas en general, cristianos, evangélicos o católicos, que es pelearse sin ponerle razón a lo que está diciendo. Como si la Biblia se peleara, ¿verdad? Aquí dice esto, no, pero aquí dice esto. Como si realmente la Biblia se peleara. La Biblia no se pelea, el que se pelea es uno. Lo que debería ser un cristiano maduro es decir, bueno, entendamos a qué se refieren los textos. Porque por lo menos ambos estamos de acuerdo con un católico en que la Biblia no se contradice. Eso estamos de acuerdo. Y cualquier evangélico, si hay alguna cuestión doctrinal en conflicto, tirarse textos así irresponsablemente no es la solución. Es sentémonos y ver qué dice la palabra. Me interesa saber qué dice la palabra. No me interesa sostener mi postura. No me interesa ganar esta pelea. ¿Verdad? Eso es lo que decía Lutero también. Lutero no quería pelearse con la iglesia, es lo que no quería hacer. Pero decía, es que no, esto no, no cuadra lo que dice con lo que yo estoy leyendo. ¿Qué hizo Lutero? ¿Cuál fue la solución que le dio Lutero a este texto? Descartó Santiago. Sí, más fácil. Eso hizo Lutero. Lutero dijo que Santiago es una carta de paja. No dijo nada más. Pero básicamente lo que Lutero hizo fue, esto no es de verdad, esto es mentirita. ¿Sí? Eso hizo Lutero. Por supuesto que los evangélicos alrededor de él y posterior a él no hicimos eso. Es entender a qué se refiere Santiago y a qué se refiere Pablo. Hay teólogos liberales hoy, teólogos que no creen en la inspiración de la escritura, que creen que sí se contradicen. Sí se contradicen y creen que Pablo y Santiago se pelearon. Cuando Pablo se convierte, le recibe Santiago y Pablo empieza a someterse a Santiago. Y cuando Pablo llega de su tercer viaje misionero, creo que es, Santiago lo recibe y le dice, esto está en Hechos 20, y le dice, están diciendo por allá que tú estás ordenando
que no guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿se recuerdan de ese pasaje? ¿Qué le pide Santiago a Pablo que haga? ¿Recuerdan? Que haga un voto, dice. Que tome a 5 y que hagan un voto. Que vayan y sacrifiquen al templo. Eso es lo que le dice Santiago. ¿Y qué hace Pablo? Dice, está bueno. Y va y toma y le paga, porque había que pagar animales para hacer el sacrificio, para hacer el voto. Entonces creen que se está peleando. Pablo escribe, primero se escribe Santiago, esto se escribe primero, después se escribe a los Gálatas. Y Pablo en Gálatas dice que vinieron algunos de Santiago con Pedro y se pusieron a judaizar. Y estaban haciendo hipócritamente. Yo le dije a Pedro, no seas hipócrita. Y entonces creen que Pablo ahí está como tirando un poquito su rabia contra Santiago. Porque Pablo decía, no se circunciden, no son salvos por las obras de la ley, sino por la gracia del Señor. Entonces dicen ellos, allí hay una conflicto. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cómo lo resolvemos nosotros? Las obras en Cristo Jesús, ¿verdad? Qué más podemos decir acerca de este texto? Creo que no podemos ver también porque lo que está hablando Dios, que totalmente respecto a Abraham, es el ejemplo de que el cuerpo, que no, cuando no tiene espíritu, que no está vivo. Entonces, al final, la carta en general de Santiago habla de las obras como la muestra de la fe que uno tiene, por lo tanto, si no tiene obra, esa fe termina siendo muerta porque no cree en nada, porque realmente, si no tiene obra, es porque esa fe o no termina o no tiene forma de administrarla y de alguna manera queda muerta. Entonces, por ahí tenemos, por ahí el tema de las obras, precisamente de las obras, en el sentido de que la fe, que las obras son el fruto que demuestra la fe que estamos tomando. Esa es la respuesta que damos. Adelante. Estaba pensando en un diagrama que se utiliza a veces para determinar problemas por causa de efecto. Tiene un problema central, y este es la salvación. Y Pablo habla con Dios de las causas de la salvación del hombre, Santiago habla de los efectos de la salvación. Entonces, que ambos están hablando de lo mismo, están hablando de que los diferentes cómo se y otro explicando los efectos de la salvación. Sí, son esas las formas en que realmente debemos exponerlo. Debemos pensar que la Biblia no se contradice y hay que explicarlo sin que hacer mentiroso a ninguno de los dos. Y esas son las dos formas. Pablo está hablando de cómo ser salvo. Santiago dice que es la verdadera fe. Y si tú dices que tienes fe y no tienes obras, ¿verdad? Entonces está hablando de que alguien que está siendo alguien que habla por hablar. No te demuestro mi fe por mis obras. Bueno. Y tenemos también Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí son palabras de nuestro Señor, pero aplica exactamente lo mismo. El Señor no está hablando de la salvación, sino está hablando de la evidencia de la salvación, que son las obras. Bueno, vamos a tomar un descanso. Son así 25, 5 minutos, hay cafecito.